Hola, hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a mi canal. Yo soy Maizago y hoy te quiero hablar de cómo unas palabras, las palabras correctas en el momento adecuado pueden salvarte la vida. Muchas veces subestimamos las pláticas que tenemos con las personas, las historias que escuchamos, los libros que leemos, las películas que vemos, y lo que no nos damos cuenta es que detrás de toda esa información que puede haber y que en su momento hasta parece inútil, puede estar la clave de cómo sobresalir ante una situación peligrosa o ante una situación de vida o muerte. Yo tengo dos historias que te las voy a contar hoy sobre cómo fue que palabras que no creí en su momento que me fueran a ayudar, al final del día salvaron mi vida. Y bueno, aquí lo primero que quiero dejarte claro es esto. No puedo saber yo exactamente cuáles van a ser las palabras que te van a ayudar a ti. No sé de dónde van a venir, pero te puedo decir por qué pudieran funcionarte. Mira, independientemente de lo que tú creas, eh, yo creo que hay una fuerza más grande que siempre nos trata de ayudar a estar vivos. Y esta parte a veces le llamamos Dios, a veces le llamamos la fuente, o simplemente la vida, ¿no? Pero esta energía, al final del día, siempre nos busca ayudar. Simplemente que nosotros tenemos diferentes niveles de conciencia. Hay otro video que hablé de eso, de los niveles de conciencia antes, y entonces muchas veces lo que pasa es que el escuchar la palabra Dios como que nos hace ruido y decimos, no, pues no, nada que ver. Pero una película es divertida. Entonces no quiero oír a nadie que hable de este tema de Dios, la conciencia y lo que sea, pero sí puedo ver una película, sí puedo escuchar una canción. Y entonces yo siempre creo que esta energía, independientemente de nuestras creencias, independientemente de nuestro nivel de conciencia, de lo que pensemos sobre ella, al final del día siempre busca ayudarnos de una u otra manera. Y entonces por eso no importa si es a través de una película, a través de una vivencia, a través de una conferencia, siempre te va a llegar el mensaje que necesitas para el futuro, porque esa es la parte clave. Nunca sabes cómo es que lo que estás escuchando hoy te puede servir en 5 años, en 10 años, ¿no? Y es increíble. Y bueno, te quiero contar la primera anécdota. Bueno, entendiendo eso de que realmente nunca sabemos de dónde va a venir esta información, pero que al final del día siempre va a llegar a nosotros. La primera vez que me pasó esto fue cuando yo tenía 20 años. En ese momento tengo 32, pero a mis 20 años yo estaba deprimido, mi papá acababa de fallecer y bueno, una depresión más que se te muera la persona que sientes que es el único pilar de tu vida, me llevaron a quererme suicidar. Estuve en la cocina de mi casa con un cuchillo, había hecho todo para que nadie me pudiera salvar, había cerrado la casa, había esperado a que todos se fueran, básicamente planeé todo para que nadie pudiera entrar ese día. Había revisado en internet y había preguntado a algunas personas cómo hacer esto de forma de que no pudieran salvarme. Y ya lo tenía claro, lo tenía muy, muy claro. Y estaba en la cocina de mi casa con un cuchillo a punto de cortarme las venas. Y recuerdo mucho esto porque en el momento que yo empecé, que iba a empezar a cortarme, así estaba a punto de empezar a cortarme, hubo una voz en mi cabeza que yo escuché en la parte de aquí atrás que me preguntó y me dijo, ¿por qué haces esto? Y yo no supe qué contestar. Dije, es que me duele mucho y yo ya no quiero seguir así. La muerte de mi papá es muy dolorosa para mí, cada día es terrible, entonces yo ya estoy cansado de tanto dolor y por eso me quiero matar, porque quiero volver a ver a mi papá. Y en eso empezó esta voz y me dijo, ¿te acuerdas de lo que te dijo tu tía? ¿Qué tal que es verdad? Y en ese momento me acordé de una conversación que había tenido años atrás con mi tía, a la cual la verdad siempre consideré que estaba loca. Una disculpa, tía, estás viendo esto, pero yo siempre me pareció como muy fantasiosa las cosas que decía, ¿no? Y me acuerdo mucho porque ella decía que ella podía ver a las personas que habían muerto y que ella podía ver cuando alguien iba a morir. Y a mí se me hacía como muy loco, pero decía, bueno, pues es la tía, hay que hacerle caso, ¿no? Hay que escucharla por amabilidad. Y entonces esta tía me contó y me dijo, no, es que lo que pasa es que vi a esta persona que le decían el toro,
y estaba en una silla, estaba como encerrado y decía que no podía salir. Y me dijo, es que lo que pasa es que la gente que muere de forma natural va a un lugar y las personas que mueren porque se suicidaron van a otro lugar. Entonces, estos lugares están como en el mismo espacio, pero están en lugares diferentes y estos no se encuentran nunca. Entonces, por eso ella decía que ella veía a su amigo el toro en una silla donde estaban todo el tiempo como gritándole cosas y él estaba así como todo atormentado. Y en su momento yo dije como, ah, pues está chido, ¿no? Buena historia, ¿no? Hasta ahí. Pero me acuerdo mucho porque esa frase fue muy impactante, que era, las personas que mueren de forma natural van a un lugar y las personas que mueren porque se suicidan van a otro. Y entonces en ese momento recordé esa parte y dije, ¿qué tal que es verdad? ¿Qué tal que es verdad? ¿Qué tal que yo quiero quitarme la vida porque quiero volver a ver a mi papá y resulta que no hay un más allá? O resulta que sí hay un más allá, pero que por haber hecho esto voy a ir a un lugar donde jamás voy a poder estar con mi papá de nuevo. Y esa única idea, esas únicas palabras, me hicieron que cuestionara todo lo demás. Porque después de eso me quedé así y empecé a llorar porque era así como, o sea, yo me quiero hacer esto no porque ya no quiera estar vivo. De hecho, odiaba la vida, pero no era así como al punto de decir, ya quiero morirme, sino yo quería ver a mi papá de nuevo. Sentía tanto dolor que era lo único que creía que me iba a conectar con ello. Y estas palabras hicieron que me cuestionara toda mi existencia, porque esa decisión que yo había calculado y que yo estaba claro en que era la única salida, me hicieron dudar porque yo decía, es que yo lo único que quiero es volver a estar con mi papá y si hago esto, ¿qué tal que jamás vuelvo a estar con él? Y entonces eso hizo que empezara a cuestionarme más cosas, ¿no? Como, ¿por qué, ¿por qué haces esto? Pues es que ya siento mucho dolor y no quiero. Bueno, y si tu papá estuviera vivo, ¿qué te diría? No, pues me diría que dejara de hacer pendejadas, que dejara el cuchillo y que me pusiera a resolver mi vida. Y entonces dejé el cuchillo y tuve esta plática y seguí. En otro momento quiero hablar más de eso a detalle, pero para mí esto fue muy impactante porque primero jamás me había cuestionado, jamás, bueno, en ese momento nunca me cuestioné por qué escuché esa voz, ¿no? Yo creí que era yo mismo hablando. Hoy entiendo que esta voz que escuchaba justamente detrás de aquí de la cabeza era si lo quieres llamar así, son las formas en las que estos otros seres de una frecuencia más elevada nos buscan ayudar. Es diferente a tu voz normal, porque la voz normal, la del ego, que está aquí todo el tiempo, se escucha como de este lado, se escucha siempre como a los lados, está hablando. Pero estas voces son voces que vienen de atrás y son como una voz muy clara, que normalmente cuando pasa es como si todo lo demás se callara y por un instante lo escucharas. Es una voz calmada. Yo no sabía en ese momento qué era. De hecho, me tomó mucho tiempo aceptar esta idea porque yo no creía en Dios, no creía en los ángeles, no creía en nada de esto. Y siendo una persona tan racional fue demasiado complicado entenderlo. Pero la parte importante de aquí fue que esas palabras me ayudaron a salvar mi vida hace más de 12 años. Y hace 3 semanas estuve en mi cama y estuve a punto de morir ahogado porque me tuvieron que operar del apéndice, sacarme el apéndice. Pero antes de esto, yo estuve en mi cama pensando que simplemente era un dolor de estómago, queriendo vomitar y no podía vomitar, y estaba en el suelo y el vómito se atoró en mi garganta y no lo podía sacar porque no podía ser fuerte, no podía apretar el estómago, pero tampoco podía respirar. Y entonces estaba el vómito aquí y empecé a sentir cómo eh, pues empecé a perder el conocimiento, ¿no? O sea, me di cuenta que no iba a poder entrar el aire y justamente a esta ocasión volví a recordar otra vivencia, otra plática con otra persona, la cual me estuvo comentando que ella estuvo a punto de morir por asfixia y me dijo cómo empezó a irse el conocimiento y cómo estuvo a empezar a desesperarse y cómo vio su vida pasar frente a sus ojos y que en el momento que ella ya estaba aceptando su muerte, en ese momento se acordó de su hija y que gracias a de acordarse de su hija, eso la hizo como que agarrar y reaccionara y dijera, no, no puedo morir.
Entonces, en el momento que yo empecé a darme cuenta que no podía regresar el aire, ni salir, ni respirar, me acordé de esta parte y entonces empecé a pensar rápidamente razones de por qué quería seguir vivo. Y empecé a pasar así cosas que van a pasar en el futuro, cosas que aún no he hecho, sueños, razones, y empecé a pasar uno, otro, y nada, parecía que nada. Hasta que llegó un momento donde vi la cara de mi novia, que será mi futura esposa, y eso fue una razón suficiente para que yo agarrara y dijera, no puedo morirme. Entonces, cuando logré llegar a ese punto, esa imagen, eso me dio como un impulso extra de energía, como que quería yo vivir, y eso hizo que buscara como calmarme y tratar de hacer el máximo esfuerzo para tratar de ingresar un poco aire. Realmente no recuerdo cómo fue que le hice para que empezara a empezar a entrar el aire, pero entró poquito, y de estarlo haciendo así, de repente ya pude respirar y obviamente estuve muy mal porque me vi al espejo cuando me pude levantar y me veía pálido y yo me sentía así como si se me hubiera ido la vida. Y ya que me pude calmar, pues ya fue que fue pedir ayuda y pues me llevaron al hospital y ahí fue donde me operaron. Em, y volví a entender esta parte, que las palabras pueden salvarte la vida. Yo creo que aquí la parte interesante es que nunca sabemos de dónde van a venir. No sabemos, yo puse este ejemplo drástico de la muerte, pero en realidad siempre una palabra nos puede cambiar la vida, nos puede cambiar el día. Tal vez algo que vimos en una película, tal vez una vivencia de alguien, algo que leímos en un libro, algo que vimos en un video de alguien más. Nunca sabemos de dónde puede venir esta iluminación, de dónde puede venir estos recursos que vamos a necesitar en ese momento. Y yo lo único que te diría en este caso es, aprende a escuchar tu intuición. Eh, Vivimos mucho en un mundo donde se supone que todo lo tenemos controlado, donde se supone que todo lo podemos hacer aquí desde la parte racional y podemos tener el control. Y es en parte cierto, pero hay más cosas de fondo. Y yo algo que te diría es que como ser humano, tú tienes una cosa que se llama la intuición. Y tu intuición es una voz que se escucha por aquí atrás. A veces sale del corazón, es otra, eres tú hablándote, pero la intuición es esta parte de cuando algo te dice que es por ahí o que no es por ahí. Hay personas que tú las ves e inmediatamente te dan miedo o te hacen sentir algo y a veces sí pueden ser traumas, pero muchas veces es tu intuición hablándote. Hay negocios que te dicen, oye, métete, y algo en ti como que no está seguro. Esa es tu intuición hablándote. O en estos casos extremos donde estás a punto de morir y tu intuición te da una idea de qué hacer. Yo he estado a punto de morir varias veces, pero estas dos son como las que más he hecho conscientes por ir viviendo el proceso como poco a poco. Em, y lo que te puedo decir es que esta voz eres tú hablándote, es tu parte más sabia, es tu versión más elevada, es tú sin tantos problemas que te está diciendo, oye, no hagas eso, por ahí no es, o sí haz esto. Y es importante confiar en nosotros. Es importante confiar en ti, confiar en este instinto que sabe más de lo que puedes ver. Porque tal vez de la parte racional todo te parece increíble y crees que va a dar, pero esta parte del instinto sabe algo que tú no sabes. Y es hasta, si lo quieres ver, hasta como ver un poquito el futuro, ¿no? Entonces, lo que pasa muchas veces cuando no escuchamos estas voces, esta voz de nuestra intuición, es que podemos terminar cayendo en errores que no deberíamos de pasar. Te los puedes evitar, o sea, ya si te pasan, pues ya, pero te los pudieras haber evitado. Y es mucho aprender a escuchar tu cuerpo, es mucho aprender a escucharte a ti mismo. Es un proceso, a mí me tomó mucho tiempo primero entender que no estaba loco porque pensaba que era esquizofrenia y tenía miedo de ir al psicólogo porque decía, no, pues el psicólogo le digo que escucho voces en la cabeza y me van a meter al manicomio. Y era también mucho entender al cuerpo. Actualmente yo te puedo decir que puedo sentir mi cuerpo, puedo saber cuándo un alimento me va a caer mal, puedo sentir la energía de otras personas, las emociones de otras personas, e iré compartiendo algunas herramientas, pues, esperando que te puedan ayudar a ti a que también vayas sintiendo más tu cuerpo. Pero ahorita el punto es
confía en ti. Confía en ti, confía en esta parte más sabia que viene de aquí, de dentro del corazón, y que aunque no lo puedas entender de forma racional, aquí hay una parte que sabe qué está pasando, que sabe qué es lo mejor para ti y que en algo te puede ayudar. El confiar en ti, si lo quieres ver así, cuando confíes en ti, es conectar con la vida, es conectar con Dios, con el universo, y es conectar y confiar también en que hay algo más grande que todo el tiempo te está cuidando, que todo el tiempo te está ayudando y que te va a ayudar a seguir adelante y a llegar a donde tú quieres llegar o lo que es el mejor destino para ti. Porque eso es otra cosa, hay que aprender también a confiar en que todo lo que pasa siempre es para nuestro mayor bien, aunque en ese momento, de acuerdo a nuestra mente, no lo sea. Y eso es todo lo que te quería compartir hoy. Nunca sabemos qué nos puede cambiar la vida, pero cuando estés en esos momentos, escucha esa voz, escúchate a ti, escucha esa sabiduría que te está diciendo, por ahí no es, o haz esto para ayudarte a cambiar, o haz esto para ayudarte a salvarte. Y no tienes que estar a punto de perder la vida para poder conectar con ellos, simplemente es callar la mente. Un ejercicio que ayuda mucho y te lo quiero recomendar es el siguiente. Cuando sientes que hay mucho ruido en la cabeza, que te cueste conectar, que sientas que la vida ya no vale, que sientes que es demasiado difícil todo lo que estás viviendo, lo que te voy a pedir que hagas es lo siguiente. Pon las manos en el corazón, cierra los ojos y empieza a respirar por la nariz, soltando por la boca y va respirando profundamente y simplemente empieza a sentir el latir de tu corazón. No escuches lo que está pasando afuera, no escuches los pensamientos, solo pon tu atención en el latir de tu corazón. Si quieres, enfoca tus sentidos, ¿no? Puedes enfocar en la respiración y sentir cómo entra el aire y cómo va pasando por tu cuerpo. Puedes sentir el latir del corazón y cómo empieza a moverse poco a poco. Puedes tratar de escuchar el latir del corazón. Y entonces lo que estás haciendo es enfocar toda tu atención en el corazón y por un momento soltar la cabeza. Cuando logras hacer esto, vas a sentir calma, porque el miedo existe en la mente. El sentir que no controlamos la vida y la desesperación que pasa existe en la cabeza, pero en el corazón es la conexión directa contigo. Y desde el corazón una parte de ti sabe que todo va a estar bien. Desde el corazón es como agarrar y volver a conectar y decir, calma, todo está bien. Yo sé que ahorita en la cabeza todo hay un caos y crees que el mundo se va a acabar, pero el corazón siempre sabe que todo está bien. Y esto es volver a conectar contigo, volver a sentir que hay algo más grande, algo que te cuida, algo que te está apoyando, que te está diciendo tranquilo, todo estará bien. No, aunque no sepas cómo y aunque no sepas de qué manera en el futuro todo saldrá mejor para ti. Y es también confiar y soltar el control, porque desde la mente siempre va a ser complicado, porque muchas cosas no salen como quisiéramos, pero simplemente es aprender a confiar y entender que todo está bien siempre. Em, las palabras pueden salvarte la vida, nunca sabemos de dónde van a venir, no sabemos quién nos las va a decir, pero lo que podemos saber es que cuando lleguen hay que escucharlas, porque pueden hacer la diferencia entre estar vivo y estar muerto. Espero que esto te haya ayudado, espero. En verdad, me gustaría que algo de todo lo que digo en estos videos te ayudara algún día en la vida. Y pues solamente eso. Gracias por haber visto esto. Espero que te haya servido. Eh, Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Maizago y nos vemos en un próximo video. Bye bye.